Saludos a todos. La situación del conflicto entre Rusia y Ucrania está entrando en una fase tensa e impredecible, ya que las estrategias militares tradicionales, poco a poco, están llegando a un callejón sin salida. Frente a la situación peligrosa en el campo de batalla del este de Ucrania, ante la abrumadora superioridad de drones de Kiev, el Kremlin se enfrenta a decisiones de vida o muerte. Cuando se ve acorralado, Vladimir Putin recurrirá a cartas arriesgadas y extremas para cambiar la situación a su favor. Este video analizará los escenarios de escalada más catastróficos que el mundo observa conteniendo la respiración. El asalto furioso contra Kiev. ¿Por qué, después de más de 4 años, los centros de poder supremo y el aparato de liderazgo de Ucrania aún no han sido completamente destruidos? ¿Será que la amenaza de evacuación diplomática de Sergei Lavrov es la antesala de una campaña brutal de decapitación o simplemente una táctica psicológica desesperada? El escenario de una escalada del conflicto, un disparo de advertencia cerca de la OTAN y un objetivo estratégico en la región del Báltico ha entrado en la mira de Moscú. El plan de usar unos pocos miles de soldados para desafiar la línea roja del artículo 5 sobre la defensa colectiva. ¿Cómo responderá la OTAN? ¿Cómo ha maniobrado rápidamente Occidente y la vieja OTAN para cerrar la última ventana de oportunidad de Rusia? Si el Kremlin acepta arriesgarlo todo en una apuesta desesperada, ¿hacia dónde se dirigirá el desenlace final de la guerra entre Rusia y Ucrania? A continuación se presenta el contenido y el análisis detallado de cómo Putin ha sido acorralado, lanzando un golpe hacia la frontera con Letonia y forzando a la OTAN a una guerra de desgaste. Señoras y señores, la situación en el campo de batalla del este de Ucrania está mostrando una realidad dura para el Kremlin, ya que las estrategias militares tradicionales de Rusia parecen haber llegado a un callejón sin salida. Desde una perspectiva geopolítica, el presidente Vladimir Putin está enfrentando una situación sin precedentes y extremadamente desfavorable. Ha creado un cambio decisivo en la situación al establecer una supremacía absoluta en la guerra de drones. Estas hordas de asesinos invisibles bombardean constantemente las líneas logísticas traseras del ejército ruso, rompiendo completamente el corredor estratégico que conecta la frontera rusa con la península de Crimea. Y no se detuvo ahí. El fuego de la guerra también se ha extendido al frente interno de Rusia, cuando los escuadrones de drones de largo alcance de Ucrania han bombardeado repetidamente refinerías de petróleo, complejos industriales de defensa y ciudades fortificadas que parecían inexpugnables. La situación se ha vuelto tan grave que el gobierno de Moscú se ha visto obligado a recomendar a los bancos y empresas privadas que se armen por sí mismos y compren sistemas de defensa aérea para protegerse de los ataques de largo alcance del enemigo. La intensidad de la guerra ha aumentado aún más cuando el arsenal de Ucrania se ha reforzado continuamente con los equipos militares más avanzados de Occidente, desde los poderosos cazas ZRS-39 Gripen de Suecia hasta los drones de reconocimiento Hornet fabricados por Estados Unidos, junto con una enorme avalancha financiera de hasta 90.000 millones de euros que está a punto de llegar a las arcas de Kiev. Los analistas militares prestan especial atención a la contundente declaración del comandante del 36º Cuerpo del Ejército de Ucrania, quien sentó las bases para la brigada Azov de élite, afirmando que el periodo de los próximos 6 a 9 meses, especialmente los primeros 6 meses, será el punto de inflexión que determinará el destino de este conflicto total. La historia siempre ha demostrado una regla inquebrantable. Cuando un líder autoritario es acorralado hasta el borde de la desesperación, es cuando se vuelve más brutal y peligroso. Aunque los informes sobre las pérdidas devastadoras puedan ser distorsionados antes de llegar a manos del líder ruso, ¿de dónde provienen estas fuentes de información? Todas las fuentes externas señalan una realidad. Putin está cayendo en un estado de aislamiento, duda y colapso, pero es consciente de los peligros mortales que lo rodean. En lugar de admitir la derrota, el emperador del Kremlin seguramente recurrirá a las cartas más arriesgadas, extremas y no convencionales para revertir la situación y derribar todo el orden actual. El preludio de una escalada catastrófica es el ultimátum de evacuación, lleno de olor a pólvora y con un alto valor simbólico. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, un leal aliado cercano de Putin, lanzó una advertencia que sacudió al mundo al instar a todas las delegaciones diplomáticas. Los embajadores y ciudadanos extranjeros deben abandonar la capital, Kiev, de inmediato.
Este mensaje amenazante fue transmitido directamente al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una tensa llamada telefónica. Una advertencia para que el pueblo ucraniano se mantenga alejado de los edificios administrativos principales, las instalaciones militares y los centros de mando estratégicos antes de que una tormenta devastadora caiga sobre ellos. Esto no es solo una amenaza vacía en papel, porque justo antes de eso, Rusia llevó a cabo una de las campañas de ataque más brutales de la historia, demostrando su poder con una versión modelo del misil balístico intercontinental Oresnik, capaz de portar ojivas nucleares. Aún así, el golpe psicológico de Lavrov no pudo sacudir la voluntad de Occidente. Los líderes europeos rechazaron rotundamente retirar a sus embajadores, y incluso el gobierno de Washington, bajo el presidente Donald Trump, aunque era más abierto a las demandas de Rusia, también se negó firmemente a ceder. Aunque la tormenta de fuego que rodea Kiev aún no se ha desatado oficialmente, todos los movimientos de inteligencia silenciosos indican que Rusia realmente está preparando una campaña de destrucción a gran escala. Después de más de 4 años sumidos en el fuego y el humo de una guerra total, para los observadores resulta extraño que estos centros de poder fundamentales aún no hayan sido completamente arrasados. De hecho, desde los primeros días en que estallaron los combates a gran escala, ya se había mostrado claramente la intención de eliminar a toda costa al aparato de liderazgo de Kiev, al desplegar comandos de élite del grupo militar privado Wagner y combatientes kadirovitas en operaciones fallidas para asesinar a Zelensky. La historia diplomática ha demostrado que Putin es un maestro en leer y manipular los miedos de Europa para obligar a Europa a retroceder, pero ese juego geopolítico ahora ha perdido su eficacia. Las demostraciones de fuerza militar de Rusia ya no son suficientes para intimidar a Occidente, ya que la realidad en el campo de batalla ha quedado expuesta. En realidad, Occidente nunca ha sido tan indulgente como ellos mismos afirman. Mira lo que sucedió durante el bombardeo aéreo del 24 de mayo. Las andanadas rusas cayeron y dañaron el antiguo edificio de la Verkhovna Rada y destruyeron gravemente el Teatro Opesa Opesaki, el Conservatorio Nacional de Música y el Museo Nacional de Arte de Ucrania. Esos patrimonios culturales y símbolos políticos fueron mancillados por las bombas ante los ojos de Kiev, Washington y Bruselas. Sin embargo, nadie mostró miedo ni cambió su postura cuando el agresor Lavrov lanzó nuevas amenazas de escalada. Para Occidente, que Rusia bombardee un teatro de ópera es solo otro crimen de guerra más y no puede cambiar el equilibrio de poder. Además, los observadores dudan profundamente de la capacidad real del arsenal de misiles ruso para penetrar la defensa antiaérea sólida que protege objetivos fijos como el edificio de la Verkhovna Rada. El armamento de largo alcance de Moscú solo puede causar un cambio significativo si aceptan gastar una enorme cantidad de recursos para lanzar miles de misiles y drones al mismo tiempo en todo el país. Un método de combate extremadamente costoso que Rusia solo puede llevar a cabo de manera intermitente después de meses de preparación exhaustiva. Por el contrario, el aparato de liderazgo supremo de Ucrania no se queda sentado esperando ser blanco de bombas y balas. El presidente Volodymyr Zelensky y sus colaboradores clave operan en un sistema de búnkeres subterráneos fortificados. Los lugares de reunión secretos están dispersos y existen centros de mando descentralizados en todo el país. El Kremlin es incapaz de llevar a cabo ataques preventivos, no porque no quiera, sino porque los líderes de Ucrania se mueven constantemente, mantienen la información absolutamente segura y solo anuncian su presencia después de haberse ido. Lo que más teme Putin es que atacar a los objetivos de poder del enemigo equivale a firmar un acuerdo tácito que le da a Ucrania el derecho de tomar represalias de manera proporcional. Ucrania posee drones de largo alcance capaces de penetrar profundamente en el corazón de Rusia, junto con una red de inteligencia que puede rastrear a los generales del Kremlin de manera implacable. De hecho, en esta etapa de la guerra, es Kiev quien está mostrando una contención más realista gracias a la justicia de su causa. Durante muchos años, la OTAN ha contenido a Ucrania al negarse a proporcionarle armas de largo alcance por temor a que el conflicto se salga de control. Pero una vez que Rusia rompa este tabú por sí misma al atacar a la cúpula dirigente de Kiev, abrirán por completo la caja de Pandora, convirtiendo el Kremlin y la propia vida de Putin en blancos legítimos en una guerra sin más límites.
Además del campo de batalla en Ucrania que arde, el mundo está presenciando profundas grietas geopolíticas que se extienden por todo el planeta. Desde los focos de inestabilidad en Irán, Sudán, a lo largo del Sahel, hasta los conflictos latentes y fácilmente olvidados en Europa. Una nueva sombra aterradora está surgiendo: la estrategia del Kremlin de ampliar el conflicto en sentido horizontal. En lugar de limitarse a las fronteras de Ucrania, Rusia está apuntando al talón de Aquiles de la alianza militar de la OTAN y el objetivo más vulnerable es la República de Letonia. Hace no mucho tiempo, en un diálogo estratégico, el señor Alashe Cherin, asesor principal del Estado Mayor de Ucrania, hizo una predicción contundente sobre este escenario. En ese momento, la opinión pública internacional, en su mayoría, expresó escepticismo, considerando que esto era un movimiento loco que Vladimir Putin nunca se atrevería a emprender. Sin embargo, la dinámica geopolítica cambió a una velocidad vertiginosa. En poco tiempo, las agencias de inteligencia occidentales confirmaron al unísono una verdad preocupante. Moscú está preparando intensamente un ataque de sondeo directo contra un miembro de la OTAN y Letonia es el objetivo principal. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el general Mikhail Kazin, comandante en jefe de la defensa de Suecia, advirtió francamente en el periódico político que la amenaza mortal para los países bálticos podría estallar en cualquier momento. El Kremlin está construyendo intensamente una cobertura legal y diplomática sólida para legitimar futuras acciones militares. El embajador ruso ante las Naciones Unidas hizo una declaración escalofriante, afirmando que las coordenadas de los centros de disturbios en Letonia ya están en la mira de los misiles rusos y que el escudo defensivo llamado OTAN no podrá proteger a ese país de represalias devastadoras. Moscú acusa a Kiev de estar utilizando el territorio de Letonia y de los países bálticos como plataforma de lanzamiento para escuadrones de drones que atacan el interior de Rusia. Mientras tanto, Letonia se está debilitando internamente por sí misma. El gobierno de este país acaba de enfrentar una grave crisis política que llevó a la caída del gabinete, después de que el sistema de defensa aérea nacional fuera incapaz de interceptar 2 drones ucranianos que se desviaron y cayeron en un almacén de grano. Los indicios de guerra se hicieron aún más evidentes cuando la Duma rusa aprobó una controvertida ley que permite el uso de la fuerza militar para proteger a los ciudadanos y comunidades de origen ruso en el extranjero ante el riesgo de ser arrestados o juzgados en tribunales internacionales. Cabe señalar que casi una cuarta parte de la población de Letonia es de origen ruso, concentrada principalmente en la región fronteriza con Rusia y Bielorrusia, y hasta 35 de cada 100 personas usan el ruso como lengua materna. El riesgo de un conflicto directo con la OTAN ya no es solo una hipótesis, ya que los restos de drones rusos han violado repetidamente el espacio aéreo de la alianza. El incidente en el que un dron se estrelló contra un edificio de apartamentos en Rumania durante un intento fallido de interceptarlo es una prueba preocupante de ello. Para muchos observadores, que Rusia provoque a una alianza militar tan poderosa como la OTAN parece un acto suicida. Pero ese es precisamente el arte de caminar sobre la cuerda floja, llena de riesgos, que Putin ha dominado durante décadas. Una estrategia de disuasión extrema que en el pasado ha obligado a la OTAN a retroceder en varias ocasiones. Los cálculos del dueño del Kremlin son sumamente pragmáticos y despiadados. Desafiar directamente a la OTAN para romper la unidad del bloque y obligar a la alianza a traicionar su sagrado compromiso de defensa colectiva en el momento decisivo. Europa actualmente es una entidad profundamente dividida. Mientras que los países de la línea del frente, como Polonia y Finlandia, se están preparando intensamente para una guerra de vida o muerte, las potencias como Londres y París parecen quedarse rezagadas en la carrera armamentista. Y los países de Europa Occidental, como España, se niegan rotundamente a remilitarizarse. Lo más preocupante es que, bajo la dirección del gobierno del presidente Donald Trump, Washington podría rechazar completamente su deber de proteger a sus aliados europeos, argumentando que no contribuyen lo suficiente al presupuesto de defensa o basándose en desacuerdos diplomáticos existentes. Si Putin logra romper la cohesión de la OTAN, derribará la base del apoyo a Ucrania, agotando los recursos de Kiev hasta que colapse.
Para llevar a cabo este plan, Rusia no necesita movilizar un ejército enorme para tragarse toda la región báltica a través del vulnerable corredor de Suwałki en Lituania, ni someter a Estonia al mismo tiempo. El objetivo de Putin es simplemente una operación de ataque limitada y exploratoria dirigida a la larga frontera oriental de Letonia, donde vive la mayoría de la población de habla rusa. Las defensas de la OTAN son débiles y el valor estratégico es bajo. Solo se necesitan unos pocos miles de soldados rusos y bielorrusos para cruzar la frontera, plantar la bandera y desafiar a la OTAN a abrir fuego. Esta es la peor pesadilla para la OTAN y su artículo 5. La alianza se encuentra en una situación difícil, obligada a elegir entre iniciar una tercera guerra mundial por un pedazo de tierra fronteriza remota con inclinaciones prorrusas o aceptar ver cómo su símbolo de defensa colectiva se hace trizas. En un escenario así, el Kremlin apuesta por la profunda división psicológica de Occidente. Moscú espera que los líderes de Francia o Italia se desentiendan fácilmente de la responsabilidad, declarando que la sangre de sus soldados no vale la pena derramarse por una pequeña franja de tierra en la frontera de Letonia. O Donald Trump, en un cálculo pragmático, aceptará la narrativa de Vladimir Putin de que esto es solo un acto para proteger a la comunidad de habla rusa en un país extranjero. Sin embargo, este cálculo se enfrenta a dos obstáculos estratégicos cruciales. En primer lugar, este movimiento podría haber tenido éxito si se hubiera lanzado hace 1 o 2 años, pero ahora esta alianza militar se ha despertado y ha evolucionado enormemente para enfrentar las situaciones más peligrosas. La élite europea, desde hace mucho tiempo, ha elaborado planes para desplegar una alianza militar directamente en Ucrania, sin la dirección de Washington ni el nombre oficial de la OTAN. El continente está construyendo su propio plan de defensa para reducir la dependencia de Estados Unidos y Alemania si la situación lo exige. Los países que están en la línea del frente o cerca de la línea roja, como Finlandia, Polonia y Alemania, están demostrando una voluntad de acero. Están listos para responder adecuadamente a cualquier acto de agresión de Rusia, sin importar si la alianza toma una decisión unánime o no. La organización de la OTAN también se ha vuelto más flexible que nunca, permitiendo que las potencias regionales lideren la activación de fuerzas de respuesta rápida, frustrando los planes de convertir un conflicto local en un referéndum para romper la alianza, como Putin desea. El segundo obstáculo radica en que Europa ya ha comprendido completamente el verdadero valor estratégico que Rusia le da a Letonia, lo que significa que el factor sorpresa, el arma más poderosa de cualquier ataque relámpago, ha desaparecido por completo. La prueba más clara de esto es que los gobiernos de Alemania y los Países Bajos anunciaron recientemente la decisión de establecer un comando conjunto que asumirá directamente el control de las fuerzas de infantería de la OTAN en Estonia y Letonia en los próximos meses. Esta transferencia de poder significa que Berlín y La Haya tendrán plena autoridad para tomar decisiones críticas de combate en cuestión de segundos directamente en el frente, en lugar de tener que esperar órdenes administrativas desde la lejana Washington. Ahora, los comandantes de la OTAN están hombro a hombro junto a las trincheras, listos para desplegar una fuerza abrumadora a la máxima velocidad, tal como lo han afirmado anteriormente los funcionarios de la alianza a la agencia de noticias Reuters. Aún más aterrador para los planes de Moscú, la OTAN también ha decidido reforzar el frente de Estonia y Letonia con todo un cuerpo de ejército regular, pero bajo un nuevo mando operativo. En estado de guerra, un cuerpo de ejército puede estar compuesto por varias divisiones de élite con una enorme cantidad de tropas, desde 40.000 hasta 60.000 soldados. Aunque en tiempos de paz las fuerzas estacionadas pueden ser más selectas, este cuerpo de ejército llevará consigo un escudo antiaéreo, capacidades de guerra electrónica, potencia de fuego de artillería pesada y equipos estratégicos clave, duplicando la capacidad defensiva actual de la región del Báltico. Todos estos movimientos estratégicos están siendo implementados rápidamente por la maquinaria de la OTAN para completarse en tan solo unos pocos meses. Por lo tanto, para cuando Rusia logre reunir y desplegar suficientes tropas para intentar tomar un pedazo del territorio de Letonia, la trampa defensiva de Occidente ya estará cerrada, haciendo que cualquier esfuerzo de conquista llegue demasiado tarde. Por supuesto, el tablero geopolítico de Rusia no se limita a una sola jugada. Las fuentes de inteligencia de la OTAN advierten que el Kremlin aún posee muchas otras herramientas para expandir el conflicto de manera horizontal,
como abrir un nuevo frente en la remota región del Ártico para desafiar a Finlandia o Noruega, o arriesgarse a ocupar islas vulnerables pero de gran importancia estratégica como la isla Godlin o el archipiélago Svalbard. Otra opción es que Rusia podría descargar su ira sobre países fuera de la OTAN para establecer un ejemplo disuasorio, con el objetivo de avivar el nacionalismo extremo dentro del país y sembrar el terror en Ucrania y entre los aliados occidentales. Estos posibles objetivos incluyen a South Oxia, donde un gobierno prorruso podría ceder o rendirse fácilmente ante una intervención militar, o Armenia, un país pequeño con capacidades de defensa limitadas, que podría ser fácilmente aplastado incluso ante el ataque más pequeño del ejército ruso. Sin embargo, tanto el flujo de información de la inteligencia europea como las declaraciones públicas llenas de retórica hostil del Kremlin señalan una realidad. Letonia es en realidad el principal objetivo en la mira de Moscú. Según usted, si Rusia realmente lleva a cabo un ataque de prueba en la frontera de Letonia, ¿qué sucederá?